Hola, muy buen día. ¿Cómo están? Bienvenidas a todas las personas que me hacen el favor de ver este podcast, este programa, esta sesión en redes sociales, políticamente incorrecto. Muchísimas gracias por estar. Hoy es, como hemos comentado muchas veces, el día para analizar lo que ha pasado en estos últimos días, en esta última semana, y hoy tenemos muchas cosas para comentar. Una reflexión sobre lo que ocurrió últimamente, que es, bueno, toda la salida del fiscal general de la República, este señor Gets Manero, y también las razones por las que salió Gets Manero, que es todo el escándalo de la filtración de un expediente muy grande que le mandaron a Carlos Loret, a Latinus, de todo lo que ha hecho el señor dueño del Miss Universo y el polémico caso de que ganó Miss Universo México y todo lo que hay atrás de eso. Lo vamos a platicar, pero también quiero platicarles, les acabo de poner el video del Encuentro Nacional de Jóvenes. Organizamos la fundación esta que presido, que ya les he comentado, Fundación Impulso, organizamos con la Asociación Vértice un encuentro de jóvenes de todo el país, todas las entidades del país. Había por lo menos dos, un hombre y una mujer de 17 a 27 años, y fue interesantísimo. Ojalá lo puedas ver, porque la comunidad que me hace favor de suscribirse, de ver este canal, que por cierto ya rebasamos los 60,000 en esta comunidad de personas demócratas, personas que reflexionamos, personas que decimos directamente las cosas, que no nos compramos la basura, venga de donde venga. Y yo les agradezco mucho que ya rebasamos las 60. Tenemos que llegar a 100 por lo menos, porque recuerden que de 100,000, si cada uno le abrimos la cabeza, le abrimos los ojos, le picamos la cola, la panza y la cresta a 10 más, entonces hacemos un número en el que ya podemos mandar un mensaje más claro. Así que bienvenida, bienvenido, muchas gracias, reitero, por estar aquí. Recuerda que este programa que sale los domingos, Políticamente Incorrecto, es para dos cosas: para analizar los sucesos de los últimos días, de esa manera, políticamente incorrecto, diciendo lo que realmente es y no cuidando las esquinas, pero por otro lado, para agradecerte, para tener más comunicación contigo, para agradecerte directamente, para leer los mensajes que me haces favor de escribir, poder decir desde dónde nos escriben, que eso también es encantador, apasionante. Les he dicho que ya me escriben de toda la República Mexicana, las 32 entidades. Afortunadamente también muchos me especifican la comunidad y el municipio de esas 32 entidades. Recuerden que en México hay más de 100,000 comunidades de menos de 2,500 habitantes. Ya hay 2,500, 2,480 municipios en la República Mexicana. Pues díganme de dónde me escriben, que eso sinceramente para mí es una de las mejores motivaciones que me da poder comunicarme con ustedes y que me digan de dónde. Yo he recorrido este país muchas veces, mi queridísimo México, y conozco muchos municipios de las 32 entidades. Entonces, les agradecería mucho que lo hicieran. Y por supuesto, a personas de otros países hermanos que me hacen favor de escribirme, que ya hemos leído muchos de los mensajes, vamos a leer otros hoy también. Muchísimas gracias a toda América del Sur, a Centroamérica, a nuestros paisanos en Estados Unidos, toda la comunidad latina de Estados Unidos, por supuesto principalmente la mexicana, 40 millones de mexicanos que hay allá. Por eso somos un país de 170 millones, 130 millones aquí, 40 millones en Estados Unidos. Y también, por supuesto, en lo que llaman el viejo continente, en Europa. Muchísimas gracias a mexicanos y españoles que nos han escrito, principalmente de aquella zona de este hermoso de 8,000 millones de personas ya, este hermoso planeta. Muchísimas gracias a todas y a todos. Bueno, si les parece, entonces vamos a empezar con un pedazo de lo que ocurrió en la semana. Luego les platico de los jóvenes y luego les vuelvo a platicar de lo que ocurrió en la semana y terminamos con los jóvenes. Y en el Inter les leo algunos de los mensajes que tanto me motivan cuando ustedes me los mandan. Bienvenido otra vez, muchísimas gracias. No se te olvide, gracias por estar aquí. Esta es tu casa, este es tu canal. Aquí te pongo con alguna hamaca, ¿no? Como dicen en mi pueblo. Recuerda que soy sureño. Bueno, sureño en la República Mexicana. Bueno,
Sí, porque siempre me dicen que si soy venezolano, que si soy hondureño, que si soy puertorriqueño, cubano, por el acento, básicamente. Y sería un orgullo, pero bueno, nací en México y es un orgullo ser mexicano, más mexicano que la tortilla del sur de nuestro país. Bien, pues con la novedad entonces de que se va el fiscal general de la República, polémico, muy polémico Gertz Manero. Sí, recuerden todos los escándalos que ha tenido a través de su historia. Un tipo que pasaba medio desapercibido, pues recuerden que fue desde Cuauhtémoc Cárdenas, cuando Cuauhtémoc Cárdenas fue el jefe de gobierno de la Ciudad de México, que fue el primero electo de la Ciudad de México, antes eran regentes que eran designados. Él fue el fiscal de Cuauhtémoc Cárdenas y ya luego pasó a ser secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Vicente Fox. Y bueno, ahora con el sátrapa nacional, pues de fiscal general de la República, y también con esta señora espuria, la ilegítima Sheinbaum, ahí en la Secretaría General, en la Fiscalía General de la República. Él fue rector de la Universidad de las Américas en la Ciudad de México, que es diferente a la de Puebla. Pero es importante saber toda esa historia, porque cómo se coló alguien pues que tiene una historia propia, pues bueno, era rector de una universidad cuando entra a todas estas cuestiones, pero cómo se coló y se queda en un gobierno como el del sátrapa nacional, que normalmente lo que hace es que esas posiciones se las da a incondicionales, se las da a personas que no han tenido ninguna visibilidad. Bueno, la que va a entrar Ernestina Godoy no existía. ¿Quién sabe qué hacía? Así como que de repente, no, bueno, pues ella tenía una lavandería o tenía un restaurancito y de repente, ¡pum!, ¿no? Fiscal de la Ciudad de México. De esas cosas sacan de la invisibilidad a personas que no tienen ninguna independencia ni trayectoria. Entonces se vuelven dependientes de ellos, sí, de Obrador y de Sheinbaum. ¿Por qué? Porque saben quienes los nombran ahí y las personas que son nombradas que solos por su propia pie, por su propio camino, nunca hubieran llegado ahí. Claro, muchos ejemplos, ¿no? Noroña, uno de ellos, pero no nada más. Aquel que pusieron en el INSABI, el que era secretario de Obras Públicas, hijo de un intelectual, ¿se acuerdan? Que nunca, a esa edad, nunca hubiera llegado a ser secretario. Toda esta gente que sin ninguna capacidad, sin ninguna independencia, y llegan ahí, como la Ernestina precisamente. Bueno, entonces, ¿cómo se coló este señor Gertz Manero y se quedó ahí? Bueno, porque es uno de esos caciques que ha estado con todos los partidos, una de esos caciques que independientemente de quién gobierne, él es un hombre de poder. Y por eso aguantó hasta ahora, porque Gertz Manero le sabe todas las porquerías a toda esta banda de Morena. Bueno, no nos confundamos, Gertz también es un puerco, o sea, se vio cómo manipuló la Fiscalía General mucho tiempo en favor de él. Por ejemplo, aquella vez que atacó a su cuñada, ¿te acuerdas? A su familia y le echó todo el caballo de la Fiscalía hasta que la Suprema Corte la dejó libre. Y cuando le salieron los penthouse en Nueva York y en Europa y una docena de carros de lujo como Ferrari y Lamborghini, una cosa exagerada. Las veces que le interceptaron las comunicaciones y decía barbaridad y media de cómo usaba la fiscalía, en fin, un puerco, eso no hay duda. Pero como no era del grupo exactamente ni de Obrador ni de Sheinbaum, hacía cosas por su lado, digamos, ¿no? Porque eso de que Obrador puso una fiscalía independiente y autónoma, ese era un cuento. Es un cuento para gatos y para perros que nadie debe de creer. Siempre fue alguien que le sirvió al poder y que le sirvió a ellos, claro. Pero, por lo que vemos, tenía investigaciones que no le eran cómodas al sistema morenista. Entonces recuerden que él sacó toda la porquería del secretario de Marina de Obrador con sus sobrinos y que está íntimamente ligado a Adán López y a los hijos de Obrador, toda esa faramalla que parecía que iba a haber justicia y de repente, ¡pum!, hubo los manotazos en Palenque, hubo la cumbre entre Sheinbaum y Obrador y se para aquello que parecía que iba a ser una investigación. Pero también Gertz Manero saca a la luz todo el problema de la barredora, ¿se acuerdan? Adán, el huachicol,
ya ligado a la Marina, a la Secretaría Marina, a 9 o 10 puertos importantes en el país donde llegaba el huachicol que se robaban desde Estados Unidos a México, y se liga con lo de la barredora. Entonces imagínense los casos que saca Gers Manero filtrándolos, ¿no? Con la venia de Sheinbaum. Ajá, claro, porque Sheinbaum quería darle su estate quieto al coordinador de los senadores de Morena, a este otro impresentable Adán. Por eso permite que saquen todas las porquerías de Adán con la barredora y cómo manipulaba la delincuencia organizada en Tabasco, aunque debería haber salido en toda la República Mexicana, porque eso es lo que hacían Obrador y Adán y Sheinbaum. Pero ahí es donde se hace el encontronazo con Obrador y entonces paran todo el problema, porque ya ven, ya no se oye nada de lo de Adán, de lo de la barredora, no, ya dan a un personaje, ya la van a hacer un monumento. Entonces, paran ahí y ahí hay algo importante, pues, ¿no? Se hace un cambio porque se frena Sheinbaum. Y ahí ya había sacado todo lo del secretario de la Marina, que involucra a morenistas por todos lados, ex senadores, Mario Delgado, involucra al más alto nivel de Morena. Entonces, lo del huachicol de la Marina, lo de la barredora y la delincuencia organizada, que lo hicieron por todo el país, pero los agarraron allí en Tabasco. Esos dos escándalos son frenados ya en esa discusión entre Obrador en Palenque y Sheinbaum. Se ponen de acuerdo, pero sale el escándalo de la Miss Universo México y el tipo impresentable presidente dueño del Miss Universo. Todo esto torcido con petróleos mexicanos, que gana México la Miss Universo, luego el historial del dueño de Miss Universo, unas absurdas. Se ve que es un tipo que nunca había tenido trato con medios de comunicación y está acostumbrado a mandar y a hacer lo que quiera. Entonces sale a dar 4 o 5 entrevistas garrafales que comete unos errores de lo más absurdos, tontos, torpes, y entonces alerta más, calienta más el ambiente, y Gers Manero filtra este expediente que le manda a Loret de Mola en Latinus, el expediente enorme de este señor dueño de Miss Universo. ¿Qué creen? No solo tenía el antecedente de ser el dueño del Casino Royal. ¿Se acuerdan? Uno de mis primeros videos fue ese, del Casino Royal, que fue en el 2011, estoy casi seguro. Fui al Casino Royal, donde estaba quemado, entré, grabé ahí, era una cosa impresionante. ¿Se acuerdan? Él era el dueño. Y sabíamos que había algo de delincuencia organizada porque no se quemó el Casino Royal como lo está diciendo mucha gente. Le prendieron fuego, delincuentes que entraron, tiraron gasolina y le prendieron fuego y quemaron a 52 personas. 52 y medio decíamos porque una de las señoras estaba embarazada. Cuando se pusieron las cruces enfrente del casino, que ya las quitaron porque ya construyeron ahí otra cosa, esas decían 52 y medio. Y nunca hubo nada, nunca se habló de quién era el dueño, nunca hubo responsable, este señor se peló por otro lado, no se supo nada. Y ahora resulta que este sinvergüenza dueño del Miss Universo, con todo el escándalo de querer comprar el premio y de salir absurdamente a decir que esta hermosa muchacha de Costa de Marfil no podía ganar, nunca iba a ganar, porque necesitaba pasaporte y visa para entrar en muchos países, era un trabajo. Bueno, entonces, ¿cómo haces un concurso donde entran todas que se supone que puede ganar cualquiera? Bueno, pero ojalá fuera eso nada más. Este señor es traficante de armas. Traficante de armas, mientras Sheinbaum y el sinvergüenza farsante de Obrador decían: ¡ay, los gringos nos meten armas todos los días por el norte! Estaban ellos metiendo armas por la frontera sur. Y acuérdate que Adán era el gobernador de Tabasco, que es una frontera con Guatemala, la frontera sur. Y el otro era el cuñado de Adán, por Morena también, frontera con Guatemala. Las únicas 2 fronteras por las que entraba la droga, las armas, el ganado que nos generó el gusano barrenador ilegal, todo entró mientras Obrador controlaba toda la frontera con Adán y su cuñado en Chiapas y en Tabasco. Así de fácil. Pero espérate, ahora sale también, yo quisiera felicitar aquí a Mexicanos contra la Corrupción,
al periódico Reforma y a Latinus con Carlos Loret, porque ellos son los tres que han sacado estos reportajes, estas filtraciones que canalizan y nos han dicho todo esto. Imagínate lo que nos dijo Mexicanos contra la Corrupción hoy. Segalmex, ¿te acuerdas del escándalo de los 20,000 millones? Ese robo que le hicieron a los más pobres, a las personas en mayor pobreza de la República Mexicana, porque esas tiendas Segalmex eran lo que era Diconsa. Lo que hacen es dar alimento subsidiado, barato, subsidiado por todos nosotros, barato a las personas en pobreza, en mayor pobreza. Conozco muchas de esas tiendas, recuerden que trabajé en términos de desarrollo social o de combate a la pobreza en el gobierno federal y en otras partes también. Entonces las conozco, están en las zonas más apartadas de la República Mexicana, de estas 100,000 comunidades que te decía, de menos de 2,500 habitantes que tiene nuestro México, 120,000, 130,000 ahora. Y a eso le robaron 20,000 millones de la comida que le dan a personas que comen una vez al día o dos máximo, de ese tamaño. Y eso lo dirigía, todo ese robo, este señor Ovalle, que había sido secretario particular de Luis Echeverría, otro esquizofrénico como Obrador, y ese fue el que le dio la primera chamba a Obrador, ese Ovalle. Entonces lo deja robar todo eso, cuando sale el escándalo lo saca de ahí y lo mete al ala de Adán en Gobernación y ahí lo protege y nunca le pasó nada. Bueno, pues ¿qué crees? Que uno de los pseudo empresarios que robaba con este Ovalle en Segalmex es el que metía las armas para el presidente de Miss Universo, para el dueño de Miss Universo. ¿Ves cómo se ligan dos de estos enormes fraudes, enormes escándalos, a través de un pseudo empresario que trabajaba con Segalmex y a través de este pseudo empresario dueño del Miss Universo? Juntos metían armas. ¿Y qué crees? Se las daban al cártel de Sinaloa. Así, y seguramente al otro gran cártel de México también, a los amiguis de Obrador. Más o menos, ¿ves cómo se liga? Los amiguis de Obrador de los grandes cárteles de México recibían armas por el norte, porque sí pasa mucha hormiga por ahí, y por el sur, que es un mercado de armas gringas que entran por esa zona, las menos, y también el mercado negro de armas viejas que entran por el sur, que son de todo el mundo y entran por esa zona. Entonces, Obrador estaba metiendo armas con sus amiguis de los cárteles y con estos pseudoempresarios que robaron el Segalmex, que acuérdate que Segalmex hay un trasfondo que no nos han dicho, porque sale la relación de Venezuela, de cómo Segalmex hacía con pseudoempresarios venezolanos ventas, y ahora se liga con el tráfico de armas a México. Entonces, estaban metidos en el huachicol enorme, el robo de combustible, que acuérdate que Guacamaya Leaks nos dijo que las policías de Adán cuidaban ese huachicol hasta que saliera de Tabasco y se lo entregaban a otra policía. O sea, trabajaban para la delincuencia organizada. Y entonces estaban en el huachicol, estaban en el tráfico de armas y estaban en los negocios con petróleos mexicanos. Los negocios legales, imagínate la cantidad de millones y millones de dólares. Bueno, ya sabíamos que 600,000 millones se robaron cuando la Marina, o sea, todo el escándalo del huachicol de la Marina. Y ahí no cambiaron a Gers Manero. Imagínate lo que hay atrás de esto que te acabo de decir, para que por esta razón de la filtración del dueño de Miss Universo, y todo lo que ha traído el que haya ganado una mexicana Miss Universo, todo lo que ha salido, todo lo que ha emergido de la porquería, de la corrupción que México tiene y que invade a nivel internacional. Imagínate lo que hay atrás. ¿Cuántos morenistas? ¿Qué más de los hijos de Obrador? ¿Qué más de Obrador? ¿Qué más de la gente ligada a Sheinbaum y de ella? ¿Qué hay atrás de toda esa investigación que al otro día que salió la carpeta del dueño de Miss Universo, corren a Gers Manero? Al otro día, y ya está, ya tenemos una idea de que era todo el tráfico del sureste y cómo Obrador, Adán y su cuñado controlaban esa región del sureste, casualmente donde entraba todo ese tráfico del que estamos hablando, del huachicol, no solo por ahí, pero por ahí entraba mucho del ganado ilegal
que mucho de ese ganado venía con droga también, ¿eh? Así ha sido. Ya recuerden que las vacas tienen 4 estómagos. Pues imagínate si pasan gente al que le meten cosas, imagínate con 4 estómagos, ¿verdad? De una vaca. Bueno, pues eso hacía. Y además las vacas ilegales, que fueron las que contaminaron el gusano barrenador, que nos tiene tirada la ganadería en la República Mexicana. Y con muy, muy limitadas exportaciones y cero en la gran mayoría del país. Bueno, y además los negocios ilegales con Pemex, donde ya salió que este angelito tenía 750 millones, supimos la primera vez, sí, ahora tiene 2,000 millones. 2,000 millones nada más con petróleo mexicano, en lo que supone que era el negocio bueno, imagínense. Más el tráfico de armas, más el huachicol en el resto del país. De ese tamaño. Entonces, imagínense, deshacerse del sinvergüenza de Gers Manero, que era funcional, y Sheinbaum lo administraba para golpear a sus adversarios, hasta que entonces lo discute con Obrador y ahí paran las cosas. Pero Gers Manero todavía filtra todo esto del dueño de Miss Universo, que al otro día lo corren. ¿Qué hay atrás? Pues no puede haber nada bueno. No puede ser que los morenistas y Obrador y Sheinbaum y este dueño de Miss Universo pues tuvieran una red de asilos para ancianos o una red de orfanatorios, o estén trabajando con la Cruz Roja a la sombra, ¿verdad? Para que nadie se entere. Son unos sinvergüenzas criminales. Por eso están corriendo a Gers Manero. Por eso lo forzaron de esa manera. Entonces, ya que si no se quieren Adán y Gers Manero y que si Sheinbaum, ya eso no importa, es qué hay atrás. Entonces, para eso traen a una palera, a alguien que no va a decir nunca nada, que no se va a quejar de nada, esta señora que va a entrar de fiscal, la Godoy, que es curiosamente la que le tapó a Sheinbaum cuando se cayó la línea 12. Ni siquiera la directora del metro citaron, ¿te acuerdas? Entonces es un paso más en esto de cooptar, castrar, esterilizar, neutralizar instituciones en nuestro país o tumbarlas definitivamente. Entonces lo que sí ya no va a pasar es que se filtren cosas y nos enteremos de toda la porquería que tienen en la panza y en la cabeza los obradoristas, los sheinbaumistas, los morenistas en general. Esa es la conclusión, así que agárrate porque ahora va a ser más difícil, pero aplaudámosle más a los periodistas que sí se atreven, a los investigadores que se atreven, como estos que mencioné, porque ellos son los que nos van a estar informando y ahora sí, como lo han vivido en 7 años, cada vez más intenso, cada vez más difícil, cada vez más arriesgando su vida. Así que, bueno, pues hay que estar muy alertas. Reitero que es una olla de porquería lo que hay ahí adentro. Recuerda, las armas que traían las vendían y las entregaban al lado del Palacio Nacional. Sí, ahí donde vivía Obrador y vive Sheinbaum. En ese departamentito que prometieron en el que iban a vivir muy modestamente en Copilco. Bueno, ahí viven con 40,000 metros cuadrados que nos cuestan 7 millones de pesos a ti y a mí y a todos los mexicanos en Palacio Nacional. Bueno, al lado, descargaban las armas que traían y se las daban a los cárteles de la droga en México. De ese tamaño es la bestialidad de estos sinvergüenzas. Por eso corren a patadas esto y ni cuidan las formas. Otra cosa que Gers más o menos tenía era nexos con Estados Unidos. Claro, la había cultivado en todas estas décadas en el poder. Y también tenía roces muy fuertes con el secretario de Seguridad Pública, pero eso es lo de menos. Lo más importante es, lo corren un día después de que filtra todo esto del caso de Miss Universo, en donde sale toda la porquería de tráfico de armas inclusive, sumado al huachicol, sumado a la ganadería ilegal, sumado al tráfico de drogas. O sea, están embarrados por todos lados. Pero bueno, vamos a ver en qué termina eso, pero por lo pronto ahí está atrás el poder de Obrador, de Sheinbaum y de Morena. Eso es lo que refleja todo este caso, más el de la Marina con sus sobrinos, más el de Adán y la Barredora. Están ligados todos, son la misma porquería. Pero bueno, ese tiene que ser un motivo para que tú estés más despierto, para que nos ayudes a crecer esta comunidad. Recuerda a compartir estos videos, son más largos que los de la semana,
pero es para poder reflexionarlos. Y recuerda, necesitamos abrirle la mente, abrirle los ojos a muchas más personas en nuestro país, porque es evidente lo que está pasando. Es la delincuencia organizada gobernando y cada día nos los prueban más y más y más. Y ahora están queriendo callar, por eso ponen a un incondicional de fiscal general de la República. Ahí sí no va a pasar absolutamente nada. ¿Quién fue culpable de la caída de la línea 12 del metro? Nadie, pero ahí se murió mucha gente. ¿Quién fue culpable de la escuela esa, del Repsamen, cuando ella era la jefa de gobierno de la Ciudad de México y delegada en la Ciudad de México? ¿Quién sabe? Nadie, pero esta era la palera que siempre la protegía. Así de fácil. Entonces, bueno, yo te exhorto a que estemos muy atentos porque ese es precisamente lo que tenemos que hacer. Exhibir, denunciar, fortalecer a aquellos medios y periodistas que están exponiendo todas estas bajezas y estar atentos y estar alertos y participar. Así que ayúdame a crecer esta comunidad. Recuerda que hay muchas cosas que están pasando entre la ciudadanía y ahorita te voy a platicar de eso. Pero bueno, déjame pasar a agradecerles a ustedes, a felicitarles. Y voy a empezar por María del Carmen Bermúdez. Listo, ya me di de alta con mi INE y ya firmé la iniciativa ciudadana compartida en el Facebook. Ah, María del Carmen, muchas gracias, María del Carmen. Nos está hablando, acuérdate, salvemoslademocracia.mx, www.salvemoslademocracia.mx. Ahí entra, regístrate, danos tu firma y ayúdanos a conseguir firmas. Estamos a nada, el 10 de diciembre es nuestro límite para juntar las 130,000 firmas. Llevamos 112,000 firmas, si no me equivoco. Estoy casi seguro que es el último dato, 112,000. Te necesitamos para llegar a más de 130,000 y es el 10 de diciembre. Estamos cerca, pero vamos muy bien. Entonces yo te exhorto a eso. Recuerda, es para presentar una iniciativa de ley que en la Constitución mexicana nos faculta a los mexicanos para hacer juntos una iniciativa de ley que obligue al Congreso a que se discuta y a que se reflexione. Puede ser aprobado o no, pero se discute y se reflexiona. ¿Y qué buscamos? Enterar a todo el país de la burda propuesta de reforma electoral que están haciendo, que es para completamente despedazar al Instituto Nacional Electoral. Y queremos que la gente la compare con una iniciativa de la ciudadanía, donde lo que queremos es que no haya delincuencia organizada en las elecciones. Bueno, eso lo debería querer todo mundo, menos los morenistas, ¿verdad? La otra, que haya un juez imparcial. Bueno, pues eso, ¿quién puede sancionar eso? Nadie, ¿verdad? La otra, que no haya chapulines. Para los que no son de México, chapulines le decimos a los que andan saltando de un partido a otro partido a otro partido, como Monreal, el coordinador de los diputados, que tiene 5 partidos, o Ebrard, el secretario de Economía, que tiene otros 5 partidos. Imagínense, ¿en qué creen? ¿A qué le guardan respeto? No creen en nada, es nada más el poder y el dinero lo que andan buscando. Bueno, son algunas de las cosas que queremos en una iniciativa ciudadana, imparcial, neutral, que le convenga a todo México. Y los otros lo que quieren es una iniciativa que le convenga a Morena. Y por eso en ese grupo que la está redactando solo hay morenistas. Lo absurdo. Nunca habíamos hecho una reforma electoral solo con el poder, solo con el gobernante. No. Pero claro, si estos ni siquiera hablan con la oposición, porque son como malvados, como perversos. Lo que no saben es que en cualquier parte democrática del mundo la oposición representa una parte de la población. Y aquí ellos tuvieron 54% de los votos y la oposición 46%. Nada más que se robaron la representación en la Cámara de Diputados, entonces tienen el 75% de los diputados y no el 54% como deberían. Son unos ladrones, hombre, son unos farsantes. Pero bueno, contra eso hay que luchar y por eso yo te invito a www.salvemoslademocracia.mx. Y así les voy a ir compartiendo todo esto de los esfuerzos de la ciudadanía que hay. Pero bueno, me desvió un poquito, pero fue por María del Carmen que nos hace ese comentario. Muchas gracias, querida María del Carmen. Araceli Flores, saludos, licenciado Gerardo Peo. Muchas gracias, querida Araceli. Marta López, saludos cordiales, señor Gerardo.
Su energía es contagiosa. ¡Ay, qué linda! Muchas gracias por todos sus videos. Sin duda darán buenos frutos. Muchas gracias, querida Marta. Las personas que seguimos a don Gerardo Priego somos gente pensante, que no solo ve las mañaneras adoctrinadoras que se creen ciegamente todo lo que le dice su presidenta. Saludos, don Gerardo, desde Veracruz, Puerto. ¡Qué linda! Muchísimas gracias. ¡Ay, linda! ¡Qué muchas gracias, linda! Eres muy linda. Desde el maravilloso puerto de Veracruz. Chulada de puerto, chulada de gente, chulada de estado. Ya les he dicho, 9 millones de habitantes, un mar extraordinario, un puerto. Yo casi siempre que voy a Veracruz me quedo en un hotelito que está enfrente del puerto. Y es una maravilla ver entrar y salir barcos enormes de todo tipo en una zona muy, muy productiva de nuestro país, que es precisamente el puerto de Veracruz. Un abrazo y un beso muy grande, querida linda. Muchas gracias y a todos los veracruzanos. María Busier, muchísimas gracias, María. Saludos a todos desde Canadá. Ay, qué linda, muchas gracias, María. Un abrazote hasta ese bello país también. Con frío, va a llegar el frío pronto ahí. María Magdalena, querida María Magdalena, tú siempre nos escribes. Buenas noches, yo soy de la Ciudad de México. Gracias a usted. Muchas gracias, querida María Magdalena. Me acuerdo perfectamente de tu nombre. Había una canción, ¿no? María Magdalena se habrá ido ya. ¿Se acuerdan? Chulísima canción. Muchas gracias, María Magdalena. En serio, muchas gracias porque tú siempre nos escribes, siempre estás presente. Muchísimas gracias. Hasta la enorme, bella, intensa, dinámica, productiva, encantadora Ciudad de México. A mí me fascina la Ciudad de México. Muchas gracias, querida María Magdalena. Iracemi, mucho gusto saludarlo desde Mérida, Yucatán. Muchas gracias, querida Iracemi. También, ya les he dicho, yo tengo mi corazón en Yucatán. Quiero mucha gente yucateca, son un encanto, son visionarios, viven la vida muy bien. Dice Iracemi desde Mérida, Yucatán, me encantan sus videos, muchas gracias, habla con la verdad directa sin rodeos, lo felicito. México está reaccionando y ya queremos sacar este gobierno nefasto. Que Dios nos dé vida para verlo. Saludos. Claro que sí. Y querida Iracemi, claro que lo vamos a ver, por supuesto. Por cierto, acabo de ver es que los yucatecos tienen eso, caray. Acabo de ver un reclamo de yucatecos. Fíjense, se juntaron 200 empresarios, hombres y mujeres, 200. O sea, es el 95% del Producto Interno Bruto de Yucatán. 200 para quejarse, todos dando la cara, para quejarse de las decisiones del gobernador del estado. Claro, Morena, por supuesto. Que ese estado ha ido creciendo hasta que llegaron estos sinvergüenzas de Morena. Entonces, por primera vez en la historia, 95% del Producto Interno Bruto sentado ahí, hombres y mujeres de pequeñas, medianas y grandes empresas del estado de Yucatán. Reitero, gente muy visionaria, muy hecha para adelante, preocupada, muy internacional, con educación, mucha gente, no toda, pero con una élite que decide en favor de su estado. Una cosa muy interesante, los yucatecos, ya les había dicho que tienen su propio himno. Para nuestros amigos que no son de acá, son gente que siempre ha querido, siempre ha demostrado independencia, autonomía, criterio. Bueno, pues son el estado más seguro de la República Mexicana, pues, para acabar rápido, ¿no? O sea, lo han logrado. Muchísimas gracias, querida Iracemi. Bueno, mi papá nació allá, ya les había dicho, y por eso pude querer a Yucatán desde chiquito, aprender mucho de los yucatecos, aprender a quererlos, aprender a respetarles, a aprender de nuestra cultura, que es su cultura. Padrísimo, padrísimo. Un abrazote hasta Yucatán. Irene Villarreal, saludos por ahora en Houston, por salud, pero estamos en nuestro hermoso México. Muchísimas gracias, querida Irene. Pues que te vaya muy bien, ojalá que resulte. Ahí está lo mejor de la medicina mundial. Ojalá que te resulte muy bien, querida Irene. Aquí estaremos echándote porras, Irene. ¡Ánimo! ¡Ánimo! Que todo salga bien. Evangelina, orando a Dios que pase algo bueno en México. Muchas gracias, querida Evangelina. Gracias. Así estaremos pidiendo. Francisco Licona, muchas gracias, Francisco. Hola, comunidad, saludos a todos y cuídense. Dios los ama. Muchas gracias, querido Francisco. Eso siempre es bueno, saber que Dios nos ama. Gracias por decirlo. Jesús Ruiz desde Guanajuato, muchísimas gracias. El Guanajuato, hombre, el Guanajuato hermoso, querido. No dejen de visitar los túneles de Guanajuato, de esa maravilla de estado, caray. Que tiene muchas cosas, ¿no? Pero bueno, eso por lo pronto.
María Magdalena García Orozco, mira otra María Magdalena, muchísimas gracias querida María Magdalena, pero este es de Guadalajara, Jalisco, saludos, soy de Guadalajara, Jalisco, México, muchísimas gracias querida María Magdalena, ya les he dicho también la maravilla que es Jalisco. Bueno, aquí se nos metió alguien que está agrediendo a María Magdalena por ser de Jalisco. No le hagas caso, María Magdalena. Eso es lo malo también de las redes, que también se mete gente a agredir, a decir cosas que no son, y simplemente tú estás celebrando que eres de ese hermosísimo estado de Jalisco. Muchísimas gracias, querida María Magdalena. Nathan nos dice, eres el mejor, Jerry. Muchísimas gracias. Saludos desde Sinaloa. Ánimo, 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 Sinaloa, caray. La verdad es que no es justa. Sinaloa, para nuestros amigos que no son de acá, le han etiquetado, lo han estigmatizado con que todos son de la delincuencia organizada. A nosotros nos ha pasado. Ahora que tuvimos un bruto de presidente y un criminal, a Obrador, ahora dicen que todos los tabasqueños somos brutos y criminales. Entonces yo lo comparo con lo que ha pasado con Sinaloa, pero yo he estado muchas veces en Sinaloa, tengo muchos amigos con los que estudié y he visitado en Sinaloa, y hay gente productiva. O sea, muchas de las principales productores agropecuarios de Sinaloa, del país, están en Sinaloa, gente muy echada para adelante, gente que le ha dado al país también mucho. Entonces, bueno, no es justo, por supuesto. Como tampoco a muchos de mis amigos tabasqueños que son gente muy valiosa, a mis paisanos pues le dicen ahora que son brutos y criminales porque Obrador lo es, ¿no? Pero bueno, hay que seguir luchando contra eso, y muchísimas gracias, Nehan, por tu comentario desde la bella, apasionante, muy adolorida Sinaloa. Pero tenemos que salir, Cuando salgamos de toda la porquería de estos sinvergüenzas en el país, vamos a salir también de las broncas en Sinaloa. Muchísimas gracias. Niquita nos escribe, Gerardo, un saludo desde Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Pues mira, otra vez de Jalisco, el bellísimo Jalisco. Encantador, encantador. A mí he ido muchas veces, como les decía, y hay todo tipo de gente. Pues es un país, es Jalisco, tiene 9 millones de personas. Y como les decía, ya les he comentado, yo respeto muchísimo que han trabajado mucho en su juventud. Por eso los principales héroes del deporte mexicano, la gran abrumadora mayoría, son producidos en Jalisco, son hechos en Jalisco, made in Jalisco. Así que abrazote hasta Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Muchísimas gracias. Martín del Campo, yo soy el canal de Colima, México, pero vivo en Tecomán, Colima. Es que el canal de Colima está suscrito y nos ha escrito. Muchísimas gracias, querido Martín, hasta Tecomán, en Colima. Un estado muy chiquito, pero enorme, con un corazón. Tengo varios amigos que quiero mucho, como Víctor, que le mando un saludo en Colima, pero un lugar también muy atribulado por la delincuencia, desafortunadamente, pésimos gobernantes morenistas, aunque bueno, tampoco hubo muchos brillantes tampoco de la oposición, pero gente muy valiosa, muy hecha para adelante, productivos, gente productiva desde el sector agropecuario, aunque no solo, ¿no? Emma María Martínez Beltrán, muchísimas gracias, Emma, desde Saltillo, Coahuila. El bellísimo Saltillo, Coahuila, allá cerca de los dinosaurios. No se pierdan Cuatro Ciénegas, que es un lugar hermoso también, y no se pierdan Saltillo, son gente chapa adelante, abierta, y muy hoy gobernado por la oposición en una alianza entre el PRI y el PAN, con resultados muy interesantes, porque Saltillo había sufrido mucha inseguridad, y en los últimos años esa sociedad y esos gobiernos pues han logrado tener resultados muy interesantes en términos de seguridad. Saludos hasta Saltillo. El RIP, así se llama, el RIP 70. Gracias, Gerardo, muchísimas gracias, el RIP. Abrazo fuerte, Huahuatotul desde la Ciudad de México. Muchas gracias, Huehuetatl. Muchísimas gracias por escribirnos. Aquí estamos a las órdenes. María Begoña Garín Gómez, mi querida María Begoña es la que les he dicho, María Begoña tiene el récord en escribirnos. Siempre nos escribe, además fuerte, con opiniones duras. María Begoña, es la primera vez que sé que eres de Chiapas, mi Chiapas querido. Yo soy vecino de Chiapas, he trabajado mucho con Chiapas, visitaba mucho Reforma, Chiapas,
por nexos familiares y por nexos de trabajo en el campo. Pero además quiero mucho a Chiapas. Somos muy parecidos los chiapanecos y los tabasqueños. Así que te agradezco muchísimo, querida María Begoña, que ya me digas que eres chiapaneca. Me da mucho gusto, me da mucho gusto. Estoy a las órdenes ahí en Tabasco, al lado de donde tú estás. A ver qué día me das el honor de conocerte en Chiapas. Un abrazote, querida María Begoña. Enrique Gómez, otra vez, Enrique, saludos. Me da mucho gusto saludarte. Excelente día, sigue así. Muchas gracias, Enrique, gracias por tu respaldo. Saludos de Toluca, México. Indra, muchísimas gracias, Indra. Abrazos hasta ese enorme lugar de los vitrales. O como me acuerdo de ese lugar, esta especie de invernadero con unos vitrales hermosos que tienen ahí en Toluca. Y la catedral, la plaza de Toluca. Un abrazote hasta allá, querida Indra, que también han sufrido mucho los malos gobiernos. Pero bueno, con una sociedad muy participativa. Muchas gracias, querida Indra. Irene Villarreal, otra vez, muchas gracias, Irene, gracias por su buen canal. Nos dice Antonio Moreno, buen día, señor Priego, lo sigo desde Hammond, Indiana, Estados Unidos, estamos al pie del cañón. Muchas gracias, Antonio, ya me habías hecho favor de escribir. Gracias por seguirnos desde Indiana en Estados Unidos. Salúdame a todos los paisanos allá, invítalos a que participen en esta comunidad, compártele los videos. Queremos tener más contacto con nuestros paisanos. Reconozco enormemente el trabajo que están haciendo allá, que siempre han hecho y hacen para sus comunidades y sus familias, pero también el acoso que hoy están viviendo, que desafortunadamente no se ha podido parar. Y claro, este gobierno de inútiles en Morena, de Obrador y de Sheinbaum, bajaron el presupuesto tremendamente de las oficinas de los consulados y ya no tienen para contratar abogados y ayudarles. También quitaron las oficinas de todo lo que se llamaba ProMéxico, que había en diferentes partes claves del mundo y de Estados Unidos, para atraer más turismo, pero también para ayudar y reforzar el trabajo de los consulados. Ya no hay nada de eso, porque estos sinvergüenzas lo quitaron todo y se lo robaron y lo dilapidaron. Yolanda Mendívil me dice, hola, siempre te escucho, acabo de escucharte que hay que participar en algún partido político con intenciones de cambiarlos, pero están tan podridos que si tienes esas intenciones no te dejan. Pues sí, es una verdad muy grande la que estás diciendo, Yolanda. Yo siempre digo, participa, métete a los gremios, si no, haz el tuyo propio, haz una asociación civil, dale la causa que te guste y participa. En cualquier causa ciudadana, ya lo hemos comentado aquí, de las cientos de causas que tiene la sociedad civil, que puede ser ayuda a niños desnutridos, niños en situación de calle, violencia, delincuencia, deporte de alto rendimiento, medio ambiente, cuidar los manatíes, cuidar los osos, y darle una causa cívica también. Porque acuérdate que aparte de que tú combatas la pobreza en una asociación civil, tienes que estar seguro de quién gobierna ese estado, de quién está de presidente de la Comisión de Desarrollo Social para que realmente ayude a acabar la pobreza. Porque imagínate con estos sátrapas, después de 20, 30 años que una fundación, la Yaguno, por ejemplo, está trabajando en la zona Tarahumara, en la Rarámuri, en Chihuahua, a través de la educación, queriendo sacar de la pobreza a la población, y llegan estos criminales, incapaces, hipócritas de Obrador, y primero los pobres, y llegan, quitan todos los proyectos productivos, los proyectos sustentables, el trabajo de autogeneración, la educación, el desarrollo a través de lo, quitan todo para combatir la pobreza y empiezan a regalar dinero. Entonces, las asociaciones civiles se tienen que dar cuenta que aparte de destrozar los 30 años que tienes trabajando allá en la Rarámuri contra la pobreza a través de la educación, lo destrozan y todavía vienen a regalar dinero, a prostituir el tema de hacer desarrollo, no solamente asistencia. Y además la asistencia es de maiceo electoral, es de control político electoral. Es terrible. Por eso, reitero, hay que participar. En un partido político, pues sí, hay que luchar, hay que cambiarlo todo. Los sindicatos están de la fregada en México. Entonces, si tú estás sindicalizado, métete al sindicato, identifica quienes piensan como tú y arroncha y levanta la voz y cuestiona. Porque son una porquería la gran mayoría de los sindicatos, ¿eh? La gran mayoría. Y se prestan a cualquier cosa con tal de tener el poder. Y no necesariamente para ayudar a sus agremiados, ¿eh?
Entonces, bueno, hay que cambiarlo, hay que cambiar las organizaciones empresariales. Ahí está el país derrumbándose y las organizaciones empresariales no dicen nada, nada. Entonces, a mí me parece pues que, y si no quieres lidiar con eso, entonces haz la tuya. Consigue 4 o 5 de tus amigas, amigos y hagan una asociación, la pongas legal o no, no importa, el chiste es que hagas algo positivo y te vayas sumando estos esfuerzos, por ejemplo, al de Guardianes de la Democracia, que es este de salvemoslademocracia.mx que te acabo de comentar y que siempre te estoy comentando, ¿no? Bueno, me encanta la manera, Marisela M, me encanta la manera de cómo transmite cada programa, y qué linda. Saludos desde New York City, señor Priego, y no pararemos en decir fuera la asquerosa secta. Soy de México, hermoso nuestro país. Marisela, dice saludos, señor Prieto. Bueno, yo soy Prieto de color, pero Priego de apellido con G de gato. Pero muchísimas gracias desde New York City, la Big Apple, la gran manzana. Muchísimas gracias, Marisela. A mí me encanta esa ciudad. Yo estudié 2 años ahí. Y colaboraba en Naciones Unidas también. Ahí está la sede, ¿se acuerdan de las Naciones Unidas? Y 2 años ahí fueron extraordinarios. Fui presidente de los estudiantes de la universidad donde estaba y eso fue muy ilustrativo. Me acuerdo el presidente, les llaman presidente a los rectores allá. El presidente de la universidad, Jay Oliva, era un gringo de ascendencia italiana. Y le gustó mucho cuando quedé de presidente de los estudiantes, entonces me adoptó y me invitó a hacer un equipo de cabildeo para ir a Albany, la capital del estado de Nueva York, porque se acuerdan que está la ciudad de Nueva York y el estado de Nueva York, para ir a cabildear al Congreso de los Diputados y los senadores, porque ellos tienen senadores también en los congresos estatales, para cabildear fondos a favor de la educación en Estados Unidos y en el estado de Nueva York. Y luego le gustó tanto que hicimos ese equipo de cabildeo para ir al Capitolio, donde están los diputados y senadores nacionales en Estados Unidos. Fue muy interesante porque entonces era argumentar a favor de la educación y a él le gustaba mucho y me pidió a mí organizarlo porque él estaba orgulloso de que fuera una universidad internacional, la que él dirigía, la Universidad de Nueva York. Y entonces siempre me presentaba así, no, miren, el presidente de los estudiantes es mexicano, es un internacional, y no sé qué. Bueno, ahí ayudábamos a empujar el tema de que la educación en el este de Estados Unidos, toda esa zona, tuviera más fondos, hubiera más becas, en fin, todo este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, un abrazo hasta Marisela, hasta Nueva York. Me emociona saber que estás por allá y que quieres mucho a tu país, que quieres mucho a México, como nos dices. Muchísimas gracias, querida Marisela. María Calzada, saludos desde Los Ángeles, California. Yo creo que Colosio sería uno de los candidatos y la viuda del hombre del sombrero. Un fuerte abrazo para usted y su familia. María, muchísimas gracias hasta Los Ángeles, California. Sí hay mucha gente que ha hablado de Colosio porque el apellido es una marca muy fuerte. Y él, gobernó Monterrey, tuvo algunas polémicas, pero creo que nada del otro mundo. Ya está en el Senado de la República. Veremos de aquí al 2030 cómo se desarrollan las cosas. Y la esposa de Manso, pues acaba de pasar por una tragedia. A mí me sorprendió que entrara de alcaldesa, ya lo comentamos en el Políticamente Incorrecto pasado. Pero bueno, vamos a ver cómo se van desarrollando. Ahí está sacando mucho la cabeza el diputado también, el diputado independiente. Ahora que Noroña ofendió muy barato. Es que este señor así es, ¿no? Barato y corriente, pero vulgar. Y ofendió muy fuerte a la señora, esposa de Manso. Y el diputado salió a defenderla, cosa que me pareció muy bien y de congruencia. Pero bueno, hay muchas cosas ahí que están pasando. Falta algunos años, entonces veremos 5 años, veremos cómo se desarrolla esto de los personajes que van sacando la cabeza para ser candidateables, ¿no? Pero muchísimas gracias por escribirnos desde California. Saludos allá a toda la banda mexicana en California, querida María. Ojalá puedas compartirles el video y que nos ayuden a hacer crecer la comunidad, porque ustedes cuentan muchísimo, no solo con la comunidad de allá, sino con sus familias en nuestro país. Muchas gracias, querida María, muy amable. Y estoy aquí, es que como Carlos David, te llamas Carlos David, es por demás. Claudia no puede y no quiere gobernar, es solo una tapadera del caos, del perverso de Obrador, tiene que irse. Pues sí, totalmente de acuerdo, estimado Carlos David.
Y Ulises Patiño me dice, don Jerry, una pregunta. ¿Usted todavía piensa que la sociedad es la misma que con los gobiernos del prianismo? La podían manipular las personas al servicio del prianismo tóxico. 7 años diciendo puras sandeces y entre más las repiten, menos credibilidad tienen estos peones del imperio norteamericano. Bueno, pues mira, Ulises, yo creo que, claro, la sociedad ha evolucionado, pero lo que no veo que evolucione es el gobierno. O sea, la sociedad sigue despertando, no toda, desafortunadamente, no ha podido evitar la sociedad que le destrocen el sistema de educación ni el sistema de salud. Ahí están las clínicas del Seguro Social, los hospitales sin especialistas, sin máquinas para hacer estudios. Se están cayendo. Vayan, por favor, se están cayendo. Yo voy muy seguido al Seguro Social, lo visito y además estoy afiliado al Seguro Social y los baños están destrozados. Los baños de los doctores. La escasez de doctores, de especialistas es enorme. Las medicinas, o sea, están haciendo rica la farmacia. Qué curioso. Estos obradoristas y sheinbaumcistas y morenistas que se llenan la boca con primero los pobres, ellos están privatizando la medicina. Porque como no les dan medicinas ya, porque todo el dinero se lo robaron y lo dilapidaron en puras obras imbéciles, entonces están teniendo que mandar a la gente a la farmacia. Ellos son los que están privatizando la medicina, porque ya no te dan las medicinas, ya tienes que ir a comprarlas, muchas de ellas. Entonces, en ese sentido, pues sí, el PRIAN tuvo muchos errores, el PRI y el PAN. A mí no me gusta decirles PRIAN, no creo que sea real eso. Oye, ¿qué hicieron acuerdo? Pues como Morena los ha hecho con ellos. Pues mira las votaciones que han tenido juntos, o las votaciones que Morena y MC, Movimiento Ciudadano, han tenido, el partido Movimiento Ciudadano. Entonces, creo que fue un argumento de propaganda, pero claro, cometieron muchos errores. Por esos errores es que llegó el sátrapa nacional a la presidencia de la República, Obrador. Pero eso no quita que estos son ahora criminales, bandidos, han saqueado muchísimo más. Nada más con el robo del huachicol de los 600,000 millones han robado más que lo documentado en los 80 años del PRI y luego de los 12 años del PAN. O sea, terrible. Entonces, pues mira, entiendo lo que dices, pero yo creo que mucha sociedad ha avanzado, pero otra no, porque estos sinvergüenzas se aprovechan de la gente que no tiene posibilidades de comparar, que no tiene historia, que no tiene las experiencias. ¿Por qué? Porque nació y se ha dedicado a lo suyo desde que nació. Entonces hay mucha gente de ingreso bajo o en pobreza que está sobreviviendo. O sea, no tiene opciones para comparar, no tiene la información internacional para decir en otros lados está mejor. En su historia lo que ha habido es esfuerzo y lucha y muchas veces tragedia. Entonces, a esa gente es a la que están engañando, a esa gente es a la que están manipulando con 3,000 pesos al mes. Y hay otro tipo, ¿verdad? Bueno, tengo un video buenísimo donde describo los 4 tipos de personajes que todavía les creen a estos sátrapas de Morena. Te lo recomiendo, está muy bien. Y hablo de eso, ¿no? Del inadaptado social, el resentido, el que cree que el mundo no lo merece. Ese es uno, independientemente del grupo de ingreso. El otro es el que tiene un beneficio, o le llegan los 3,000 pesos, o tiene contratos con el gobierno, o tienen a su hijo en el gobierno, algo. Ese es el segundo. El tercero es que por conveniencia está ahí, o sea, no quiere rebatir, no quiere decir, no quiere pelearse, pero está cerca, está viendo, está esperando a ver qué es lo que le toca. Y también, pues muchas veces por miedo no dice nada, pues, ¿no? Y prefiere caminar con la corriente. Y por otro lado, todos aquellos que fueron influenciados con el discurso de primero los pobres, de Morena, refiriéndose a la Virgen Morena, todas estas alusiones a la Biblia que hacía Obrador, todo este engaño, ¿no? Que llevó a muchos evangélicos y católicos a creer que este criminal iba a hacer algo diferente, ¿no? Pero bueno, entonces, así lo veo, mi estimado don Ulises, muchas gracias por escribir, pero ahora déjame platicarte una cosa mucho más positiva e importante. Acabo de poner el video de esta reunión que organizamos 2 asociaciones civiles con 80 jóvenes, hombres y mujeres de todo el país. Por favor, velo. Sé que está largo, fue una sesión larga, pero puedes ir a verla por capítulos porque
primero tuvimos una reflexión donde les hicimos 7 preguntas a estos 80 jóvenes de toda la República, de todos los estados. Y eso me parece que es bien interesante que nuestros amigos de otros países lo repliquen con jóvenes de su país. O sea, yo me puse a buscar amigos que conozco en todo el país, porque afortunadamente, como les dije, he viajado muchas veces, he recorrido el país 10, 15 veces desde chico. Entonces conozco mucha gente en los estados. Oye, hazme un favor, consigue a 2 jóvenes, un hombre y una mujer, de 17 a 27 años. Y así unos podían, otros no podían, y dándole vuelta, me tardé 15 días en organizarlo, lo hicimos. Estas 2 asociaciones, velo, porque es inspirador escuchar estos chavitos de 17, 18, 19 años hablando de los problemas de México, pero también proponiendo, porque las 7 preguntas llevaban eso. Después de las 7 preguntas, que es en un método de Mentimeter, que no sé si lo ubicas, un programa con el que se hace participación y reflexión conjunta en grupos grandes. Y luego abrimos el micrófono y levantaron la mano 25, 30 y empiezan a opinar y a participar y a decir qué es lo que están pensando, con un cariño por México que yo la verdad me emocioné muchísimo, me encantó, me dio mucha esperanza, así como me da motivación y esperanza escucharles a ustedes cuando me escriben, cuando ven los videos, cuando me platican su opinión. Bueno, pues ver eso en chavillos de 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. O sea, había un atleta, un campeón mundial de atletismo ahí opinando muy padre sobre lo que cree sobre México. Había un analista de una multinacional, había una asistente de estilista del sureste, había estudiantes, por supuesto, de universidades públicas y privadas, había un pequeño empresario de Campeche, en fin, es un grupo extraordinario, y con eso nosotros pensamos hacer un documento de retroalimentación y propuesta para el mundo de las asociaciones civiles, pero también para tomadores de decisiones públicos y privados en el país, porque es voz de esta generación Z tan mencionada, sí, a la que reprimieron a palazos ahí en el Zócalo la vez pasada, pero ese es el grito positivo de la generación Z, que también les llaman centennials, o también les llamamos veinteañeros, ¿no? Los tradicionalistas. Bueno, pero entonces yo te invito a que lo veas, es algo maravilloso, reitero, está largo, pero puedes ir buscando las partes en que ellos más reflexionan, o echártelo todo si tienes tiempo, ¿no? Creo que vale la pena. Creo que ver lo que está pensando la juventud es importante, ver cómo ayudamos a los jóvenes es importante, cómo les abrimos espacio, porque la responsabilidad es nuestra, ¿eh? Yo no quiero hablar de eso, que ellos son el futuro de México y ya que se resuelvan, no. Nosotros lo vamos a resolver, pero con ellos, ya en combinación, porque lo que sí es que le vamos a pasar la estafeta a ellos, ¿no? Tarde o temprano. Entonces, bueno, pues esa parte es la última. Yo quiero agradecerte que hayas estado. Muchísimas gracias a todas y a todos los que nos ven. Muchísimas gracias a todos los que nos escriben. Gracias, gracias, gracias por estar aquí en este 6º capítulo, 6º episodio de Políticamente Incorrecto, donde reflexionamos, comentamos las cosas de la semana y acompañamos a los videos que saco durante toda la semana. Así que muchísimas gracias por estar en este canal. Gracias por suscribirte, gracias por compartirlo con tus amigas y amigos para que se suscriban, gracias por ayudarnos a abrirle los ojos. Tenemos que abrirle los ojos a mucha gente, es una responsabilidad tuya y mía, y se puede, claro que se puede. El futuro de México es muchísimo más grande que esta bola de cuatreros. Recuerda, la diversidad, la riqueza, el entusiasmo, el arte, la cultura, la internacionalización de México, todo lo que tenemos, los recursos naturales, todo lo que tenemos es una fortaleza para llegar a ser una potencia como estamos destinados a ser. Así que deshagámonos de la basura, deshagámonos de todo esto que nos estorba y pongámonos a trabajar en seguir creciendo a México, que va a costar trabajo, pero estamos destinados a hacerlo. Así que aprovechemos todas las ventajas, aprovechemos todas las oportunidades, hagámonos más fuertes y más sólidos en lo que pasa la tormenta, pero veamos hacia el futuro, que va a ser muy grande para nuestro país. Y por supuesto que lo vamos a ver, y va a llegar el momento además en que luego pasemos la estafeta, pero mientras vamos a vivir muchos años con ese México que todos merecemos. Muchísimas gracias, gracias, ánimo, ánimo México, nos vemos en la próxima, ánimo.